Fiscalía compulsó copias a la comisión de acusación para que indague si hubo delitos en la financiación de la campaña de Gustavo Petro, como confesó su hijo Nicolás. También hubo compulsa de copias al Consejo Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Este lunes en la noche, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la comisión de acusación de la Cámara para que indague si se cometieron delitos en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Contexto: Nicolás Petro vinculó con coimas a Verónica Alcocer y dijo que Ahmed Escas y Mario Fernández Alcocer le hacen los mandados. Nicolás Fernando Petro Burgos realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas, como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego, dice la compulsa del ente acusador. Compulsa de copias bisemana on script. Y agrega, este delegado realiza la correspondiente compulsa de copias a fin de que se indague, de acuerdo con la competencia de la comisión de acusación, la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego o cualquier otro hecho que revista característica de delito. En la compulsa, el fiscal del caso, Mario Burgos, le informa a la comisión. No, gente, se confirma, gente, que compulsan copias en contra del guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy se confirma cómo esta rata criminal junto con su esposa se robaron las elecciones. Hoy se confirma que en Colombia no hay ley. Esta rata asesina ha mandado asesinar al pueblo colombiano. Ha robado al pueblo colombiano. Ni la Corte, ni la Fiscalía, ni el Consejo Nacional Electoral. Estas ratas están esperando que el guerrillero asesino robe al pueblo colombiano para que les dé plata a estos criminales de la comisión de acusaciones. Recordarán ustedes, los únicos que pueden acusar al guerrillero asesino es el Congreso. Pero recordarán, es una mano de ratas, es un nido de ratas que hay allí que están esperando que ese proceso entre a esa comisión para estos empezar a decirle al guerrillero asesino que gire la plata que necesitan para archivar ese proceso. Esto es Colombia. Recordarán ustedes, Juan Manuel Santos, muchísimos procesos y la comisión de acusaciones lo absolvió porque recibieron plata estos asesinos de ese narcotraficante. Y hoy está exactamente lo mismo. El guerrillero asesino se saldrá con la suya. El guerrillero, en apenas termine ese mandato, se va del país con los lagartos de su familia. Esta rata está robando al país para irse a vivir sabroso como está la rata criminal de Juan Manuel Santos, quien entregó el país al grupo terrorista de las FARC. Hoy se confirman, estas ratas serán procesadas, pero recordarán que con plata de narcotráfico, la corte guerrillera y corrupta, recuerden, gente, la corte en Colombia son guerrilleros aliados de narcotraficantes. Recordarán ustedes, recibieron $5 millones para hacerle un proceso falso a Álvaro Uribe. Hoy se confirma exactamente lo mismo. Esa corte guerrillera y corrupta no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el pueblo colombiano sigue omitiendo que estas ratas durante años han robado al pueblo colombiano y día tras día más impuestos para hundir al pueblo colombiano. Escuchen este explosivo audio. Fiscalía compulsó copias a la comisión de acusación para que indague si hubo delitos en la financiación de la campaña de Gustavo Petro, como confesó su hijo Nicolás. También hubo compulsa de copias al Consejo Nacional Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Este lunes en la noche, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la comisión de acusación de la Cámara
para que indague si se cometieron delitos en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Contexto: Nicolás Petro vinculó con coimas a Verónica Alcocer y dijo que Ahmed Escas y Mario Fernández Alcocer le hacen los mandados. Nicolás Fernando Petro Burgos realizó algunas manifestaciones sobre la presunta materialización de conductas delictivas, como el ingreso de dineros aparentemente irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego, dice la compulsa del ente acusador. Compulsa de copias bisemana on script. Y agrega, este delegado realiza la correspondiente compulsa de copias a fin de que se indague, de acuerdo con la competencia de la Comisión de Acusación, la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego o cualquier otro hecho que revista característica de delito. En la compulsa, el fiscal del caso, Mario Burgos, le informa a la comisión que el 25 de septiembre presentó escrito de acusación contra el señor Nicolás Fernando Petro Burgos por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Compulsa de copias Consejo Nacional Electoral bisemana on script. La Fiscalía también compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Nacional Electoral. Semana reveló en exclusiva la explosiva confesión de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. En ella, aseguró ante los fiscales que su padre sí sabía de la entrada irregular de dineros a la campaña del 2022. Señaló al reconocido empresario Euclides Torres de ser el principal financiador de la campaña e indicó que Petro, como candidato, siempre estuvo enterado. Igualmente, relacionó al empresario Christian Daes como financiador de la misma. De eso, también tendría pleno conocimiento el hoy presidente. Compulsa de copias bisemana on script. En el interrogatorio, Nicolás Petro salpicó de manera grave a la primera dama, Verónica Alcocer, y la relacionó con coimas y otros supuestos hechos graves de corrupción. Contexto: la plata de Euclides Torres y Christian Daes no fue reportada por la campaña de Gustavo Petro y podría enredar aún más al mandatario y su gerente. También aseguró que Laura Sarabia, mano derecha de Petro, siempre estuvo al tanto de la financiación de la campaña y que ya en el gobierno estuvo encargada de entregar puestos clave, por ejemplo, en la Superintendencia de Transporte, para pagarle los favores a Euclides Torres. Nicolás Petro también reveló que el senador Pedro Flores era el enlace entre la campaña de Petro y Torres, quien, según el hijo del presidente, entregó millonarias sumas de dinero en efectivo que no fueron reportadas. El congresista Ahmed Escas y el excongresista Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, fueron igualmente señalados por Nicolás Petro, quien aseguró que ambos son las fichas de Verónica Alcocer y quienes representan sus intereses ante diferentes entidades públicas. Eso incluye contratación y burocracia. La colaboración de Nicolás Petro se vino a pique después de la visita de su padre, el presidente Gustavo Petro, a su casa en Barranquilla.